Un padre se levantó a la mitad de la noche porque escuchó un ruido extraño. Fue hasta el cuarto de su hija, abrió la puerta, la miró durante 20 segundos. Ella estaba en su cama. Todo parecía estar bien. Cerró la puerta y volvió a dormir. Lo que Mark Walker no sabía en ese momento era que su hija ya llevaba un rato muerta y que el hombre que la había matado había estado parado afuera de su ventana minutos antes. Emma Jean Walker tenía 16 años y vivía en Knoxville, Tennessee. Era el tipo de persona difícil de olvidar, extrovertida, generosa, con una sonrisa enorme que la gente recordaba antes que cualquier otra cosa. Estudiaba en el Central High School, donde era parte del equipo de animadoras y del Beta Club. Tenía un plan claro para su vida. Quería ser enfermera neonatal y estudiaba con la dedicación de alguien que sabe exactamente hacia dónde va. Fue en ese colegio donde conoció a Riley Gould, jugador de fútbol americano, 2 años mayor, con novia en ese momento. Al principio eran amigos. Después, Riley le prometió que dejaría a su pareja para estar con ella. Y lo hizo. O al menos eso pareció. Los primeros meses tenían toda la forma de algo bonito. Pero muy pronto empezaron a asomarse las grietas. Riley era celoso de una manera que no era normal. Controlaba qué ropa podía usar Emma y cuál no. La ridiculizaba frente a sus amigos cuando sentía que algo se le escapaba. Y al mismo tiempo, mantenía amoríos con otras chicas mientras salía con ella. Era un secreto a voces. En el primer baile de su relación, Riley fue con su ex, argumentando que se lo había prometido antes de terminar con ella. Emma no dijo nada, pero algo quedó marcado. La relación se fue pudriendo desde adentro. Terminaban, volvían, terminaban de nuevo. Cada vuelta dejaba algo más dañado. Cuando Riley se graduó y entró a la universidad, Emma intentó cortar definitivamente. Él se negó. Después, cuando Emma descubrió fotos de Riley con otras chicas en la universidad, tomó la decisión sin vuelta atrás. Se terminaba para siempre. Sus padres, que ya venían advirtiendo sobre el comportamiento del chico, respaldaron la decisión sin dudar. Riley no lo aceptó. Empezó a esperarla a la salida del colegio. Le mandaba mensajes llenos de insultos, diciéndole que la odiaba, que era lo peor que le había pasado, y al día siguiente pedía perdón y le juraba que la amaba más de lo que ella podía imaginar. En un momento llegó a amenazarla con quitarse la vida. Decía que iba a mezclar Vicodin con alcohol. Al final no lo hizo, pero el mensaje había sido enviado. Y ese tipo de mensajes dejan una marca que no desaparece fácil. Los padres de Emma lo veían todo, y estaban cada vez más asustados. 3 días antes de su muerte, el 18 de noviembre de 2016, Emma estaba en la casa de una amiga cuando llegaron mensajes de un número desconocido. El tono era amenazante. Tenía que hacer lo que le decían, o alguien cercano a ella saldría lastimado. Minutos después, otro mensaje. Habían secuestrado a Riley. Estaba afuera. El teléfono de Emma sonó. Era Riley, gritando que necesitaba ayuda. Ella salió corriendo con su amiga y lo encontraron en el suelo, con las manos en la cabeza, aparentemente desorientado. Según él, 2 hombres lo habían raptado y tirado desde una camioneta en marcha. Emma no se lo creyó. Nadie llamó a la policía. Al día siguiente, Emma vio desde su ventana a un hombre vestido completamente de negro caminando frente a su casa. El hombre tocó el timbre, insistentemente. Se acercó a la puerta y golpeó para que abrieran. Emma, asustada, le escribió a sus amigos. También le escribió a Riley, que apareció en minutos, como si hubiera estado esperando ese llamado. Se quedaron juntos en el patio hasta que llegaron los padres de Emma, que le pidieron a Riley que se fuera. Ya lo habían calado. Sabían que todo esto tenía su firma. Lo que nadie sabía todavía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La madrugada del 21 de noviembre, un vecino escuchó disparos cerca de las 3:30. No le dio importancia. Se dio vuelta en la cama y siguió durmiendo. A las 6:30 de la mañana, Mark Walker entró al cuarto de Emma y esta vez no se fue. Tocó su pierna esperando que se moviera. Nada. Tomó su mano. Estaba fría. Completamente fría. Buscó el pulso y no encontró nada. La destapó para ver su cara. Y lo que vio confirmó lo que su instinto ya sabía. Emma no estaba dormida. Llamó al 911 con la voz hecha pedazos. Cuando la policía llegó, el oficial encontró un impacto detrás de la oreja izquierda de Emma. A pocos centímetros, un orificio atravesaba la almohada. En la pared, 2 agujeros de bala. Afuera de la casa, en el suelo, 2 casquillos de 9 milímetros. Alguien había estado parado en la oscuridad, afuera de la ventana del cuarto de Emma, y había apretado el gatillo 2 veces. La escena no dejaba lugar a interpretaciones.
Esto no había sido un accidente, no había sido un robo que salió mal, no había sido nada que pudiera explicarse con una historia simple. Alguien sabía exactamente dónde dormía Emma Walker. Alguien había ido hasta ahí en la madrugada, se había parado afuera de su ventana y había disparado adentro de su cuarto con una intención que los investigadores todavía estaban tratando de descifrar. Lo que sí tenían claro era que necesitaban moverse rápido. Los detectives interrogaron a la familia primero. Después fueron por los amigos más cercanos de Emma, uno por uno, y una y otra vez, en cada conversación. Sin que nadie se pusiera de acuerdo, todos terminaban señalando hacia el mismo nombre: Riley Gould. No lo decían con dudas. Lo decían con la certeza de alguien que viene guardando algo durante demasiado tiempo y finalmente encuentra el momento de soltarlo. Hablaban de cómo la trataba, de cómo hablaba de ella cuando no estaba, de la forma en que la miraba cuando sentía que se le escapaba. Todos coincidían en que si había alguien en el mundo capaz de hacerle daño a Emma, era él. Las autoridades pusieron sus ojos sobre Riley de inmediato. Lo mantuvieron bajo vigilancia. Y mientras tanto, apenas horas después de que la noticia del asesinato empezara a circular, el chico publicó algo en Twitter, un mensaje sobre el profundo amor que sentía por Emma, un homenaje, escrito con la soltura de alguien que ensayó el dolor antes de sentirlo. Para los detectives, esa publicación no pasó desapercibida. Las primeras piezas empezaron a encajar rápido. Dos de los amigos de Riley se presentaron ante la policía con información que nadie les había pedido todavía. Le contaron a los investigadores que días antes del crimen, Riley les había mostrado una pistola, una Glock de 9 milímetros. Les dijo que se la había sacado a su abuelo, que la necesitaba porque temía que alguien los estuviera persiguiendo, a Emma y a él. La había mostrado como quien muestra algo que lo hace sentir poderoso, como quien quiere que otros sepan que está armado. Un tercer amigo agregó algo más, algo que en ese momento sonó raro, pero que ahora, con Emma muerta, sonaba otra cosa completamente. Riley le había preguntado cómo borrar las huellas dactilares de un arma. Los investigadores cruzaron esa información con lo que ya tenían. La pistola del abuelo había sido reportada como robada días antes del crimen. Los casquillos encontrados afuera de la casa de Emma eran de 9 milímetros. Las piezas no solo encajaban, se estaban acomodando solas. Cuando los detectives interrogaron a Riley, él llegó tranquilo. Negó todo. Dijo que no tenía nada que ver con lo que le había pasado a Emma, que no había tomado ningún arma, que esa historia del robo era un malentendido. Dijo que la última vez que había hablado con ella fue a medianoche, por teléfono, y que ella le había pedido que dejara de llamarla, que después de colgar salió al estacionamiento de su casa a mirar fotos de los dos juntos en su celular, que se fue a dormir cerca de las 4:45 de la mañana. Tranquilo, ordenado, cada detalle en su lugar, demasiado ordenado. Fue después del interrogatorio cuando Riley cometió el primer error que lo terminaría hundiendo. Le escribió a su amigo Alex McCarthy. Le reclamó molesto por haberle contado a los detectives lo del arma. Alex le respondió con calma. Si no tenía nada que ocultar, podía demostrarlo fácilmente mostrándosela. Riley contestó que ya no la tenía, que se la había devuelto a su abuelo, pero en los mensajes que siguieron, el relato empezó a romperse. Riley se contradijo, cambió detalles, y en un momento, en medio de esa conversación que creía privada, escribió algo que lo dejó completamente expuesto. Dijo que necesitaba deshacerse del arma cuanto antes, que no iba a ir preso por algo que no había hecho. Alex leyó ese mensaje, y lo entendió todo. Alex McCarthy y su amigo Noah Walton se sentaron a hablar. Los dos sabían demasiado, y los dos sabían que guardar ese silencio los convertía en algo que no querían ser. Decidieron contactar a la policía y les preguntaron directamente si podían ayudar a recuperar lo que creían era el arma homicida. Los detectives aceptaron, con una condición: que no se pusieran en riesgo. Armaron el plan esa misma tarde. Era martes 22 de noviembre de 2016. Habían pasado menos de 48 horas desde la muerte de Emma Walker. La policía colocó micrófonos diminutos en la ropa de los dos chicos, en un llavero, escondida entre las llaves. Pusieron una pequeña cámara de video. Los chicos invitaron a Riley a la casa de Walton con el pretexto de pasar la noche jugando videojuegos, algo completamente normal entre ellos, nada que pudiera levantar sospechas. Acomodaron la cámara apuntando directo al sofá donde Riley se iba a sentar. Él llegó sin sospechar nada. Durante la primera parte de la noche, Riley negó haber matado a Emma. Lo dijo con convicción, con el mismo tono ordenado que había usado en el interrogatorio. Pero muy pronto el objetivo de esa reunión quedó claro. No había ido a jugar videojuegos. Había ido a asegurarse de que sus amigos no dijeran nada más.
Empezó a repasar con ellos, punto por punto, lo que tenían que decirle a la policía si volvían a preguntar. Les pidió que dijeran que estaban borrachos cuando dieron sus declaraciones anteriores, que ante cualquier pregunta fueran evasivos, que mencionaran que estaban bajo el efecto del alcohol o de alguna sustancia y que no recordaban bien lo que habían dicho. Quería que todo lo que sus amigos habían contado quedara descartado, invalidado, reducido a la palabrería confusa de dos chicos que no sabían lo que decían. La cámara del llavero grababa todo. Walton le dijo que no se preocupara, que contara con ellos. Entonces Riley hizo algo que los detectives que monitoreaban la operación desde afuera no esperaban. Propuso ir esa misma noche a Bluffs, una zona boscosa a orillas del río Tennessee, para arrojar el arma al agua. No mañana, no en unos días, esa noche. Los dos amigos fingieron que les parecía una buena idea. Los tres subieron al auto de McCarthy. Pararon primero en la casa del padrastro de Riley. El chico les dijo que había escondido el arma ahí. Entró solo, sin dejar que nadie lo acompañara. Unos minutos después salió con una bolsa en la mano. Sus amigos intentaron convencerlo de que les mostrara lo que había adentro. Riley dijo que no era el momento. Siguieron camino hacia Bluffs. Lo que Riley no sabía era que, a pocos metros detrás de ellos, una van con detectives los seguía en la oscuridad. Dos autos más cerraban el operativo desde distintos ángulos. McCarthy y Walton se comunicaban con los agentes en tiempo real a través de un chat grupal en sus teléfonos, escribiendo con los dedos mientras Riley miraba por la ventana. Para que todo se viera natural, cantaban en el auto, contaban chistes, pararon en un local de comida rápida a comprar algo. Riley no notó nada, o si notó algo, ya era demasiado tarde para importarle. Cuando llegaron al destino, Riley abrió la bolsa, sacó unos guantes blancos y se los puso con una calma que heló el ambiente. Sus amigos miraron adentro de la bolsa, vieron ropa negra, y en ese momento, McCarthy dio la señal. Menos de 90 segundos después, el lugar estaba rodeado. Riley Goff fue detenido mientras miraba de un lado a otro sin poder procesar lo que estaba pasando. Gritaba que no podía ir preso, que no podía. Los detectives lo esposaron ahí mismo, en esa zona boscosa a orillas del río, con la bolsa todavía abierta a sus pies. Lo que los investigadores encontraron dentro de esa bolsa terminó de construir el caso. No solo estaba el arma, había guantes, bolsas de basura, zapatos y cinta. Y había ropa negra, un conjunto completo, que resultó ser idéntico a la ropa que portaba el hombre misterioso que había aparecido frente a la casa de Emma días antes del crimen. Las cámaras de seguridad del vecindario lo habían captado. La ropa en la bolsa coincidía con cada detalle. La geolocalización del teléfono de Riley lo ubicaba a las 3:45 de la madrugada del 21 de noviembre a metros de la casa de los Walker, exactamente en el horario en que el vecino dijo haber escuchado los disparos. El compañero de cuarto de Riley en la universidad declaró que esa noche el chico había llegado tarde, no desde el estacionamiento como él había afirmado, sino de afuera, y que después de enterarse de la muerte de Emma le había pedido que no hablara con la policía, que dijera que había estado en casa toda la noche y que borrara los mensajes. Cada declaración, cada dato, cada coordenada, todo apuntaba en la misma dirección. Y cuando el dictamen de balística llegó, confirmó lo que ya parecía inevitable. Las marcas del rayado en las balas encontradas en la habitación de Emma coincidían con el arma que Riley llevaba en esa bolsa. Era el mismo revólver. Era la misma pistola con la que alguien se había parado afuera de la ventana de una chica de 16 años en la madrugada y había apretado el gatillo. La versión de Riley colapsó por completo. Aquel día Riley Goff fue acusado de asesinato en primer grado y otros 6 cargos. Se declaró inocente. Tuvieron que pasar 2 años para que el caso llegara a juicio. 2 años en los que la familia de Emma tuvo que seguir viviendo, seguir respirando, seguir levantándose cada mañana sabiendo que la persona que la había matado todavía estaba peleando para salir libre. Cuando finalmente se sentó frente a la corte, Riley Goff admitió por primera vez que sí había sido él quien disparó contra la casa de los Walker esa madrugada. Pero lo que dijo a continuación fue lo que dejó a todos sin palabras. Argumentó que no tenía intención de lastimarla, que solo quería asustarla, que solo quería que volviera con él. Y entonces la investigación reveló algo que lo cambiaba todo. Algo que convirtió este caso en uno de los más perturbadores que el condado había visto en años. Riley Goff no había actuado por impulso. No fue una noche de furia. No fue una decisión tomada en un segundo de desesperación. Riley había construido un plan. Lo había diseñado con tiempo, con detalle, con una frialdad que resultaba difícil de comprender en alguien de su edad. El plan era convertirse en el héroe de Emma. Él mismo había organizado el supuesto secuestro. Se había tirado al suelo en la oscuridad, con las manos en la cabeza, esperando que Emma saliera corriendo a buscarlo. Él mismo se había vestido de negro y había merodeado por su vecindario,
tocando el timbre de su casa, golpeando la puerta, creando la figura de un peligro que él después llegaría a neutralizar. Había diseñado cada pieza de esa amenaza para que Emma, asustada y vulnerable, terminara buscando refugio en los únicos brazos que, según su lógica, la podían proteger, los suyos. Y la parte final del plan, la que se suponía que iba a cerrar todo, era disparar afuera de su casa durante la madrugada, solo para asustarla un poco más, para darle el último empujón, para que Emma Walker, aterrada y sola en la oscuridad, recordara que el mundo era peligroso y que Riley era lo único seguro que tenía. Fue hasta la ventana de su cuarto en la madrugada del 21 de noviembre de 2016. Se paró afuera, levantó el arma y apretó el gatillo 2 veces. Una de las balas atravesó la pared y alcanzó a Emma detrás de la oreja izquierda. Murió en el instante, mientras su padre dormía a metros de distancia, convencido de que todo estaba bien. El fiscal no le creyó el accidente, ni por un segundo. Parado frente a la corte, argumentó que Riley Gould era un hombre manipulador y controlador, y que eso no era una opinión sino algo que todos los que lo habían conocido podían confirmar. Que el hecho de que hubiera construido un plan tan elaborado durante varios días no era la señal de alguien que actuó sin pensar, sino exactamente lo contrario, que Riley conocía perfectamente esa habitación, que sabía dónde estaba la cama de Emma, que sabía por dónde iban a entrar las balas, y que el montaje completo, el secuestro falso, el hombre de negro, el acoso sistemático de los días previos, era la evidencia más clara de que nada de esto había sido un accidente. Era un plan, y como todo plan, tenía un objetivo. El fiscal dijo que Riley no había disparado para asustar. Había disparado porque no podía tolerar perder el control sobre otra persona, porque Emma había tomado una decisión que él no le había dado permiso de tomar. Y cuando entendió que no había forma de recuperarla, eligió que si no era suya, no iba a ser de nadie. La defensa argumentó que Riley no había tenido intención de matar, que todo había sido un error trágico, que un chico de esa edad no podía ser condenado como si fuera un asesino frío y calculador. El jurado no les creyó. Después de más de 30 testimonios y una semana completa de juicio, el veredicto fue unánime. Culpable de homicidio agravado, culpable de acecho, culpable de manipulación de evidencia, culpable de robo y de posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito grave. El juez lo sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 51 años en prisión. Riley Gough tenía 19 años cuando escuchó esa sentencia. Hoy cumple sus días en el Complejo Correccional del Noroeste, en Tiptonville, Tennessee. Tiene el resto de su vida para pensar en lo que hizo, para pensar en esa madrugada, en esa ventana, en los 2 disparos que creyó que le iban a devolver algo que nunca fue suyo para empezar. Y tiene el resto de su vida para pensar en los 20 segundos en que el padre de Emma abrió la puerta de su cuarto, la miró y cerró la puerta convencido de que todo estaba bien. Emma Jean Walker nació el 20 de marzo del año 2000. Murió el 21 de noviembre de 2016, a los 16 años, mientras dormía en su cama. Quería ser enfermera neonatal. Tenía una sonrisa que la gente recordaba antes que cualquier otra cosa, y tuvo la mala suerte de cruzarse con alguien que nunca aprendió que las personas no se poseen.